Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos, como siempre, los lunes en La Voz a la cultura hispánica. Y eso sí, la segunda parte va dedicada a la lengua española, el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Para movernos por tan sinuoso terreno, contamos con doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy? Muy buenas noches, don César. Pues vamos a empezar con la palabra del día, como es habitual. Hoy es ave fría, escrito todo junto con V. Mira. Ave fría. También se puede decir ave fría en dos palabras. ¿Qué es un ave fría? Es un ave limícola, de limo, limícola, migratoria, de unos 20 centímetros de largo, de color verde oscuro en el dorso y blanco en el vientre, con alas y pico negros, timoneras externas blancas, tarsos largos y delgados, y en la cabeza un moño de 5 o 6 plumas que se encorvan en la punta. Sí, realmente la descripción, o sea, merece la pena fijarse en una ave así solo por el gusto de describirla. Sus sinónimos son frailecillo, quincineta y judía. Y coloquialmente hace referencia a una persona de poco espíritu y viveza. Pero le va bien, o sea, eres una ave fría, no respondes, ¿no? Te falta espíritu. Y este limícola, ave limícola, vamos a explicarlo, limícola procede del latín limus, lodo, y cola, claro. En biología, dicho de un organismo que vive en el limo, barro o lodo. Y ahora ya continuamos con lo que he ido recogiendo durante la semana y tengo aquí a una actriz que en una entrevista dijo: siempre me gustó marcar la batuta. Marcar la batuta. Batuta es una palabra que procede del italiano, que significa pulsación, compás. Es una vara corta y fina con que el director de una orquesta, como sabemos, una banda o un coro, conduce la ejecución de una pieza musical. Y antiguamente era también un bastón de mayoret, pero no sé si es que ya podría seguir siéndolo, no sé si es que se supone que ya no hay mayorets. Creo que llevan bastón, con algunas veces que se ve algún reportaje y dice el mayoret hace acrobacias con su bastón. Yo siempre las he visto con bastón, no con batuta. Claro, a mí también me ha sorprendido. Y llevar a alguien la batuta es una locución verbal coloquial que significa dirigir una corporación o un conjunto de personas. Esta es una expresión muy común. Cualquiera que oiga es el quien lleva la batuta sabe muy bien qué es lo que quiere decir. Es quien manda, en definitiva. Y su sinónimo sería, en vez de siempre me gustó marcar la batuta, siempre me gustó marcar el ritmo, llevar la batuta. Y ahora voy a una actriz que en una entrevista de televisión dijo: estoy en mi prime. Lo comento porque son palabras que se van introduciendo poco a poco en el español, se van quedando para siempre. Y hoy traigo dos. Una de ellas es prime, estoy en mi prime, queriendo decir estoy en mi mejor momento, estoy en un momento principal o importante de mi vida, pues directamente se dice estoy en mi prime. Son este tipo de expresiones que vamos a comentar de vez en cuando, que no entenderían nuestros abuelos o nuestros padres y que están ya utilizándose continuamente y con total naturalidad. A mí me gustaría alguna vez
hablar o estar cerca de un anciano cuando escucha estas cosas y ver hasta qué punto lo comprende todo. Supongo que se quedan con la idea general y los demás les da igual, o se han acostumbrado ya a oír estas palabras, glow, prime, etcétera. Lo del glow, por si alguien no lo sabe, glow es brillo. La cosa es que está bien que decir que alguien tiene glow, pues es que tiene brillo en la cara. Hay productos tanto para el rostro, para los labios, que tienen glow, dan brillo, pero es que ahora este glow ha gustado tanto que todo tiene glow. Las manzanas, todo esto lo he oído. He oído decir que unas manzanas tenían glow, que una marca de pantalones vaqueros tenía glow. Y hace un par de días escuché a una señora decir que la Puerta del Sol era una maravilla y que tenía glow. Fíjese, la Puerta del Sol de Madrid tiene glow para esta señora. La Puerta del Sol no, la Plaza Mayor de Madrid. Estoy confundiendo. La Plaza Mayor de Madrid tiene glow, tiene brillo, tiene algo especial. En fin, todas estas palabras es cuestión de tiempo, ver si se quedan con estos significados o van desapareciendo y se sustituyen por otras que tengan un significado parecido, pero que se hayan puesto de moda dentro de X años. Y ahora voy a una tertuliana que dijo que una entrevista que le habían hecho a algún personaje conocido era una entrevista monetizada. Monetizada es una palabra que procede del latín moneda. En economía es dar curso legal como moneda a billetes de banco u otros signos pecuniarios, y en economía también es hacer moneda en general. En este caso es una entrevista monetizada. Monetizada está fuera de lugar. Es una entrevista pagada, es una entrevista remunerada o gratificada. Y continúo ahora con una expresión de esta sí que no la entenderían nuestros abuelos, que repetimos muchísimo y se repite continuamente: salir de la zona de confort. Sí. En algunos ambientes, digamos, más especiales, con más nivel, pero también hablando por la calle, cuando paseas por lugares donde pasea gente mayor. Yo no hace mucho iban dos hombres muy mayores paseando y hablaban de los nietos. Y decía, yo se lo decía a mi nieto mayor: tienes que salir de tu zona de confort para llegar más lejos. O sea, un señor que debía andar cerca de los 90 le decía a su nieto que tenía que salir de su zona de confort. A lo mejor era el nieto el que le había inducido o el que le había enseñado esto de la zona de confort, pero el caso es que se extiende y se utiliza bien. ¿Qué es esto de la zona de confort? Pues es el estado mental o situación en que prevalece la sensación de seguridad y de comodidad con lo conocido. Claro, como estás muy seguro, muy tranquilo, no te falta de nada, pues no te mueves de ahí. De ahí lo de sal de esa zona de confort en la que estás. ¿Qué hubieran dicho nuestros abuelos? Pues espabilate. Sí. Espabilate, sí. O muévete o haz algo, pero sobre todo el espabilarse tiene mucho que ver con esa palabra, con espabilarse, porque la zona de confort es una situación en la que no se hace prácticamente nada. Como estás muy a gusto, es confortable, incluso te adormeces y cada vez vas haciendo menos. Entonces hay que salir de ahí, espabilarse, moverse, y así es como se consigue salir de la zona de confort. Yo recuerdo haber escuchado esa expresión a un editor que le justificó a un agente aquí en Estados Unidos no publicar libros míos. Y en un momento determinado tenía un proyecto de un libro mío. El editor le dijo, no, yo reconozco que es muy interesante publicar a César Vidal, pero es un personaje muy controvertido y yo quiero mantenerme en mi zona de confort. Y fue exactamente el argumento que le dio. Sí. Se utiliza bastante. No sé hasta qué punto está extendido socialmente, en qué grupo social se utiliza más o menos,
pero puede que sí, que esté muy extendido en todos los grupos sociales porque se utiliza mucho en los medios de comunicación, se utiliza mucho en televisión. Yo he visto muchas entrevistas en las que le preguntan a alguien, ¿te costó mucho salir de esa zona de confort, por ejemplo? Entonces, poco a poco, estas expresiones van quedando y se van utilizando y se van extendiendo. Y paso ahora a un presentador de un concurso de televisión que estaba comentando la respuesta que había dado uno de los concursantes que no había acertado. No había acertado, pero según él, andó cerca. Andó cerca. Vaya. Y el presentador andaba en un concurso de televisión en lo que se dice prime time, es decir, un concurso de televisión que se ve mucho, que tiene mucho éxito en una cadena importante. Y dijo, andó cerca. Muy bien. Todos sabemos, menos el presentador, que el pretérito perfecto simple del verbo andar es anduve. Así que anduvo en este caso. Anduvo. Hay un chiste sobre eso. No anduvo. Cuéntelo. Ya sé cuál es, pero cuéntelo. Bueno, vamos a ver. Me hace usted un embarque. Le he pillado. Pero lo voy a contar. El cura del pueblo tiene que predicar el domingo. En fin, el hombre tiene una ronquera espantosa. Y entonces le dice al sacristán, mira, el domingo me vas a tener que sustituir. Yo la misa la celebro igual, pero bueno, como voy diciendo bajito las cosas y tal, puedo. Claro, lo que no me puedo es subir al púlpito a predicar. Dice, entonces te subes tú y yo debajo te voy dictando la homilía. Y ese domingo tocaba en el Evangelio el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Entonces el sacristán empezaba bien, ¿no? Le iba diciendo el otro, y vinieron a ver a Jesús. Eran enviados de la hermana de Lázaro. Y eran enviados de las hermanas de Lázaro. Y el hombre iba bien. Lo que pasa es que se iba animando a medida que iba aquello. Y le dijeron que viniera a verlo. Y entonces le dijeron que viniera a verlo, porque claro, tenían una pena, eran las hermanas, el otro se ponía mal. Iba añadiendo ya cosas. Y llega ya a la parte final del relato de la resurrección de Lázaro. Dice, y Jesús llegó delante del sepulcro. Y entonces Jesús, que sabía lo que iba a pasar, llegó delante del sepulcro. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro salió. Y entonces Lázaro salió, se quitó las vendas, sí, y andó. Anduvo atontado. Anduvo atontado unos días, pero luego se fue reponiendo. Pues esa era la historia. Sí, es un chiste muy conocido que se suele contar utilizando otra palabra en vez del atontado. Sí, bueno. Pero bueno. Yo bien, siempre lo he oído así, pero bueno, en fin. Bien, pues después de haber hecho andar a Lázaro, vamos a ver que no preveíamos tal cosa. Lo siguiente que voy a comentar tiene que ver con el verbo prever. Yo no lo preveí, dijo un colaborador de un programa de televisión. Estaban discutiendo sobre algo. Dijo, yo no lo preveí. También recordemos que otra historia, sí. La primera persona del singular del pretérito imperfecto simple del verbo prever es preví. Yo preví, tú previste, él previó. Así que yo no lo preví. Y algo que me ha llamado mucho la atención hace unos días en la gala inaugural del Festival de San Sebastián, vi una parte de la gala y en la parte de abajo de la pantalla, durante toda la gala, hubo un rótulo que se mantuvo ahí, ya digo, durante toda la retransmisión y el rótulo decía Gala inaugural del Festival de San Sebastián. Inaugural. Yo lo vi, estaba empezando, me llamó la atención y me quedé por curiosidad para ver cuánto tiempo tardaban en cambiarlo, que a veces pasa y claro, lo corrigen, ¿no? Pero no lo corrigieron. Toda la gala, que era larga, estuvo el inaugural presente en la pantalla. Bueno, pues este adjetivo, que significa perteneciente o relativo a la inauguración, se escribe con una
U después de la A, gala inaugural del Festival de San Sebastián. Significa solemnidad, ceremonia, todo lo que sea una gala, algo que se inaugure, pues está revestido de cierta solemnidad. Pero aquí lo que nos importa es que no echaron de menos en ningún momento una U en la palabra inaugural. No. Les pareció natural. Yo cada vez me encuentro más faltas de ortografía en los letreros de televisión, ¿eh? Sí. Es algo Eso que me deja pasmado, pero es muy habitual, ¿eh? Seguramente de esos letreros se encarga gente joven que procede de la LOCSE. No tienen ellos la culpa, pero hombre, la tienen relativamente porque hay que superar todo en la vida, incluso la LOCSE. Pero claro, ahí quedan. Lo que es raro, que alguien se equivoque, pues bueno, es humano. Pero que no haya nadie cerca para corregirle es lo malo, porque te hace pensar si llega un momento en que pasa algo grave y hay alguien que se está equivocando y no hay nadie que le ayude y que le corrija, en algunas circunstancias puede ser realmente grave. En nuestro caso, pues bueno, es notar cómo está el nivel del castellano en el país, pero pueden ser situaciones muy graves. Y no sabemos cómo se solucionan o cómo se quedan, porque debería de hacer daño, o sea, darte cuenta es muy rápido y a veces lo hacen, lo corrigen. Pero en esto, y en una gala que además fue larguísima como todo este tipo de galas, pues ahí estuvo el inaugural presente durante toda la retransmisión. Pero en fin, a lo hecho pecho, que es lo que voy a comentar ahora. La frase hecha o el refrán de hoy es a lo hecho pecho. ¿Por qué decimos esto? Pues decimos a lo hecho pecho para indicar que cada uno ha de asumir la responsabilidad de sus hechos y, si es preciso, pagar por ellos. Pecho era nombre general de los tributos que pagaban los súbditos. Antes se distinguía entre los pecheros y los hidalgos, que estaban exentos de los tributos específicamente plebeyos. Por eso, en el padrón aparecían separados hidalgos y pecheros. Para los que eran de condición noble, no figurar como pechero era signo social de nobleza. Naturalmente, los obligados a pechar odiaban a los hidalgos exentos de estos tributos y que vivían en ocio y riqueza. En el diccionario de autoridades del siglo XVIII podemos encontrar a lo hecho, buen pecho, frase con que se exhorta a la paciencia y constancia en las cosas ya sucedidas porque no tienen remedio. Un refrán que aconseja y enseña que una vez cometido algún yerro por pasión o por inadvertencia, se tenga constancia para esperar con valor lo que de él pudiese resultar. Y hay numerosos textos en los que aparece este refrán. Lo tenemos ya en el arcipreste de Hita en el siglo XIV, lo tenemos en el Marqués de Santillana. En el diccionario de Correas tenemos a mal hecho, ruego y pecho. A lo hecho, ruego y pecho se repite a menudo. En fin, que es un refrán con mucho pedigrí, de alta alcurnia, de alta procedencia. Y aquí termino, don César. A lo hecho pecho, aquí lo dejo. Bueno, pues me parece muy bien. Y hablábamos antes de la zona de confort. Y yo le voy a dejar con un tema de Buddy Jewell, que es un cantante de country, que se llama precisamente Sweet Southern Comfort. Es decir, sería algo así como la zona de confort dulce, pero en el sur de los Estados Unidos. De modo que le dejo con este tema de Buddy Jewell y nos encontramos el jueves, Dios mediante. Hasta el jueves, don César. Y con estos compases extraordinarios del Sweet Southern Comfort de Buddy Jewell hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya.
Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.